con amigos homosexuales, yo soy psicóloga, y entonces yo miraba como antes la gente los discriminaba, yo no apreciaba para nada a los cristianos, porque eran los que excluían a los homosexuales. Entonces yo siempre decía, ¿cómo tienen el amor de Dios si a los homosexuales cuando menos los quieren, o a las prostitutas, o a los borrachos? Entonces yo era siempre pro homosexual, pro lesbiana, pro, qué sé yo, el que era aislado en la sociedad. Entonces yo llegué a un punto que me involucré tanto con ellos y disfrutaba. Yo decía que eran mejores amigos, porque a veces ellos habían sido mejores amigos conmigo que mi misma familia o mis conocidos, porque ellos miraban mis actos, me criticaban, pero no miraban el dolor que había dentro de mí. Y mis amigos homosexuales no me dejaban morir, como uno dice en la calle. Entonces el Señor me tuvo que alejar de toda esa gente. Yo vivía fuera de Nicaragua y me apartó de todo ello. Yo tuve que decir cero contacto con ellos, pero todos los días los tengo en mis oraciones. Y cuando el pastor dijo el testimonio, ¿verdad?, de su persona, pues yo todos los días le pido a Dios que trabaje en los corazones de ellos, porque yo conozco cómo ellos tienen sufrido. Ellos a veces dicen, si yo volviera a nacer no quiero ser homosexual, porque la vida de ellos no es fácil, es dura. Entonces yo me identificaba con el dolor de ellos, porque de alguna manera yo me sentía aislada, como que no me entendían. Obviamente no tenía el amor de Cristo, y o sea, aún no tengo comunicación con esas personas, mis amigos, pero en oración los llevo siempre. Y yo confío en Dios que donde ellos estén, en cualquier lugar, Dios les va a hablar. Y yo le doy gracias al Señor, ¿verdad?, a todos los que están aquí. Yo traía invitada, conocí una cieguita que canta en los buses, pero creo que no dio con el lugar. Ella iba a venir con otro señor que toca acordeón. Invité a una muchacha que me silla de rueda también, pero no sé si me dieron con la dirección. Algo que el Señor me puso, se me había olvidado decirlo, es que tenemos que poner afuera como un horario de los días que se atiende el culto, y si es posible algunas flechitas en la esquina, porque la gente a veces quiere venir y no da con la dirección. Esto es para dar gloria y honra al Señor.